Queridos hermanos, qué alegría tan grande volver a encontrarnos alrededor de la palabra del Señor. Qué alegría saber que aunque venimos de semanas distintas, de historias distintas, de cansancios distintos, de luchas distintas, todos cabemos en esta casa espiritual donde Dios nos reúne para hablarnos al corazón, porque eso es lo hermoso de la fe. Uno puede llegar con el alma seca, con la mente confundida, con una pregunta que no sabe cómo formular, con una herida que no se atreve a mostrar, y de pronto una palabra del Señor entra suavemente, toca lo más profundo y comienza a encender algo que parecía apagado. Así les ocurrió a los discípulos de Emaús. Iban caminando tristes, decepcionados, confundidos. Habían puesto esperanza en Jesús, habían visto señales, habían escuchado enseñanzas, habían imaginado un futuro, pero después vino la cruz, vino el dolor, vino la pérdida, vino la sensación de que todo se había terminado. Y mientras caminaban, hablaban de lo que había pasado, como hacemos tantas veces nosotros. Hablaban desde la herida, desde la frustración, desde la incomprensión. No sabían que el resucitado caminaba con ellos. No sabían que aquel peregrino que se acercaba a su tristeza era el mismo Señor que venía a explicarles el sentido de su dolor. Y aquí hay una primera enseñanza para nosotros. Dios no siempre llega cuando ya estamos felices. Muchas veces llega en el camino de la tristeza. Llega mientras caminamos sin entender. Llega cuando estamos conversando con nuestra propia decepción. Llega cuando pensamos que todo terminó. Llega cuando la fe está cansada, cuando la oración se volvió difícil, cuando el corazón se pregunta: Señor, ¿dónde estabas? Y el Señor no se escandaliza de nuestra tristeza. No nos abandona porque no entendemos, no se aleja porque estamos confundidos. Al contrario, se acerca, camina con nosotros, nos pregunta, nos escucha y luego nos abre las Escrituras. La homilía que estamos meditando comienza precisamente con esa imagen. La palabra de Dios hace arder el corazón, como les ocurrió a los discípulos en el camino. Y es verdad. Cuando la palabra entra de verdad, no solo informa la mente, transforma el corazón. No es una palabra muerta, no es una teoría religiosa, no es una frase bonita para adornar un día. Es fuego, es luz, es medicina, es dirección, es corrección, es consuelo. Es una mano de Dios entrando en ese lugar donde nadie más puede entrar. Muchos de nosotros hemos vivido esto. Entramos a una Eucaristía, a una oración, a una lectura bíblica, a una homilía, quizá cansados, quizá distraídos, quizá preocupados por cosas muy concretas: la familia, el dinero, la salud, los hijos, el trabajo, una decisión, una culpa, una pérdida. Y de pronto una frase parece estar dicha para nosotros, una lectura que habíamos oído muchas veces suena distinta, una palabra sencilla se queda resonando por dentro, una explicación abre una puerta, una oración nos desarma y salimos diciendo: el Señor me habló. No porque alguien conociera nuestra vida, sino porque Dios sí la conoce. No porque el predicador adivinara nuestra necesidad, sino porque el Espíritu Santo sabe exactamente dónde poner luz. Por eso, hermanos, no vengamos a la palabra de Dios como quien cumple una rutina. No escuchemos el Evangelio como si fuera un texto antiguo que ya no tiene fuerza. No recibamos una homilía como si fuera un discurso más. Abramos el corazón, porque la palabra llega a un corazón abierto como semilla en tierra preparada. Pero cuando el corazón está cerrado, endurecido, distraído o lleno de ruido, la palabra puede pasar cerca sin entrar. El problema no es que Dios no hable. Muchas veces el problema es que nosotros no tenemos espacio interior para escuchar. Y hoy podríamos preguntarnos con sinceridad:
¿Con qué corazón estoy escuchando? ¿Vengo a la palabra esperando que confirme lo que yo ya pienso o vengo dispuesto a dejarme cambiar? ¿Escucho solo por costumbre o escucho como quien necesita vida? ¿Dejo que Dios me consuele pero también que me corrija? ¿Permito que la palabra toque mis planes, mis decisiones, mis relaciones, mi manera de hablar, mi manera de tratar a los demás, mi manera de mirar el cielo? Porque la palabra de Dios no viene solamente a emocionarnos, viene a orientarnos, viene a mostrarnos el camino, viene a decirnos lo que necesitamos, no siempre lo que queremos oír. A veces necesitamos consuelo. Y la palabra nos abraza, a veces necesitamos corrección y la palabra nos confronta. A veces necesitamos esperanza y la palabra nos levanta. A veces necesitamos dejar algo y la palabra nos incomoda. ¿Sí? A veces necesitamos volver a Dios y la palabra nos llama con ternura pero con firmeza. Los discípulos de Emaús dijeron después: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Qué frase tan hermosa. ¿Ardía nuestro corazón? No dijeron solamente entendimos una idea, no dijeron aprendimos una doctrina, dijeron ardía. Algo dentro se encendió y eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos cristianos con el corazón encendido, no solo con información religiosa, no solo con costumbres heredadas, no solo con palabras aprendidas. Corazones encendidos por la presencia del resucitado, corazones que al escuchar la palabra vuelvan a creer, corazones que al escuchar el evangelio vuelvan a ponerse en camino, corazones que al recibir la luz de Dios dejen de vivir como si todo estuviera perdido. Queridos hermanos, un corazón apagado se acostumbra a sobrevivir, hace las cosas, cumple, trabaja, responde, va y viene, pero por dentro no arde. Un corazón apagado puede estar en el templo y no escuchar. Puede rezar con los labios y tener el alma lejos. Puede conocer muchas oraciones y no dejarse tocar. Puede tener una Biblia en casa y vivir sin dirección. Por eso necesitamos pedir: Señor, vuelve a encender mi corazón. No permitas que la rutina apague mi fe. No permitas que las heridas me vuelvan frío. No permitas que las decepciones me hagan caminar lejos de Jerusalén. No permitas que escuche tu palabra sin temblar, sin alegrarme, sin dejarme transformar. Y aquí entra también la cercanía de Pentecostés. Próximos a celebrar el don del Espíritu Santo, debemos pedir que sea Él quien haga arder la palabra dentro de nosotros. Porque sin el Espíritu podemos escuchar mucho y cambiar poco. Sin el Espíritu podemos leer la Biblia como literatura, pero no como voz viva. Sin el Espíritu podemos tener explicaciones correctas, pero corazones fríos. El Espíritu Santo toma la palabra y la vuelve fuego, toma el Evangelio y lo vuelve llamado personal, toma una lectura antigua y la convierte en respuesta para hoy. Toma una frase sencilla y la clava en el alma con amor. Por eso, antes de pedirle a Dios soluciones, pidámosle un corazón encendido. Porque cuando el corazón arde, incluso los problemas se miran distinto. Cuando el corazón arde, la cruz no desaparece, pero ya no se carga solo. Cuando el corazón arde, las preguntas siguen, pero la confianza crece. Cuando el corazón arde, uno deja de caminar como derrotado y empieza a caminar como discípulo. Los discípulos de Emaús no se quedaron instalados en la tristeza. Después de reconocer al Señor, se levantaron y volvieron a Jerusalén. Eso hace la palabra cuando entra, nos levanta, nos devuelve a la comunidad, nos devuelve a la misión. Hoy Dios también nos pregunta: ¿qué vacío traes? ¿Qué necesidad escondida hay en tu corazón?
¿Qué parte de ti necesita escuchar una palabra que ilumine? Tal vez vienes con una preocupación por tu familia. Tal vez vienes cansado de luchar con el mismo pecado. Tal vez vienes con miedo por una enfermedad. Tal vez vienes con una decisión que te supera. Tal vez vienes con nostalgia por alguien que ya no está. Tal vez vienes con una sensación de que tu vida se volvió demasiado material, demasiado rápida, demasiado seca. Y el Señor te dice: abre el corazón. Déjame hablarte, déjame explicarte el camino, déjame encender de nuevo lo que se apagó. No digas: eso no es para mí. No digas: yo ya he escuchado muchas homilías. No digas: nada cambia. La palabra de Dios siempre puede hacer algo nuevo en un corazón humilde. Tal vez hoy no necesitas escuchar algo espectacular. Tal vez necesitas escuchar algo sencillo. Vuelve, perdona, no te apartes, haz el bien, mira al cielo, confía, obedece. No estás solo. Yo estaré contigo todos los días. Hermanos, dejemos que la palabra nos encuentre en el camino. Dejemos que Jesús se acerque a nuestras conversaciones interiores. Dejemos que nos pregunte por qué estamos tristes. Dejemos que nos explique lo que no entendemos. Dejemos que el Espíritu Santo tome esa palabra y la convierta en fuego. Porque una iglesia con el corazón ardiendo no se queda quieta. Una familia con el corazón ardiendo empieza a cambiar. Una persona con el corazón ardiendo deja de vivir solo para lo terreno. Un discípulo con el corazón ardiendo se levanta y vuelve a la misión. Señor Jesús, hoy te pedimos que camines con nosotros como caminaste con los discípulos de Emaús. Acércate a nuestras tristezas, a nuestras dudas, a nuestros cansancios y a nuestras preguntas. Abre las Escrituras delante de nosotros. Haz que tu palabra no se quede en nuestros oídos, sino que baje al corazón. Enciende lo que está apagado, sana lo que está herido, ilumina lo que está confundido, corrige lo que está desviado. Devuélvenos el fuego de la fe. Espíritu Santo, ven, haz arder la palabra dentro de nosotros. No permitas que escuchemos distraídos, no permitas que salgamos iguales. Que hoy podamos decir como aquellos discípulos: no ardía nuestro corazón mientras el Señor nos hablaba. Y que ese ardor nos ponga de pie para amar más, servir mejor, obedecer con alegría y caminar hacia el cielo. Queridos hermanos, después de abrir el corazón para que la palabra de Dios lo encienda, viene una pregunta muy concreta. Una pregunta que no podemos dejar flotando en el aire como una idea bonita. ¿Qué hago ahora con esa palabra? Porque si la palabra solo me emociona pero no me convierte, algo quedó incompleto. Si la palabra me hace sentir bien por un momento pero no cambia mi manera de vivir, de hablar, de tratar, de decidir y de caminar, entonces la escuché como quien escucha música de fondo, no como quien recibe una instrucción del cielo. Por eso la homilía nos propone una ruta muy sencilla y profunda. Cuando alguien pregunta: Padre, ¿qué debo hacer para que mi vida cambie? ¿Cómo empiezo un camino con Dios? ¿Cómo hago para que mi familia también cambie? ¿Cómo salgo de esta confusión? ¿Cómo encuentro dirección? La respuesta no comienza con algo complicado. Comienza con una frase que parece simple, pero que contiene todo un programa de vida. Haz lo que hizo Jesús. Esa es la primera pista, esa es la primera ruta. Si quieres que tu vida empiece a ordenarse, mira a Jesús. Si quieres saber cómo vivir, mira a Jesús. Si quieres aprender cómo tratar a los demás, mira a Jesús. Si quieres saber qué hacer con tu dolor, con tu fuerza, con tus dones, con tu tiempo, con tu casa, con tu trabajo, mira a Jesús. San Lucas, al escribir a Teófilo, recuerda todo lo que Jesús fue haciendo. Y esa expresión es muy importante. No dice solamente lo que Jesús pensó, no dice solamente lo que Jesús sintió, no dice solamente lo que Jesús enseñó con palabras. Dice lo que Jesús fue haciendo.
porque la fe cristiana no es una teoría encerrada en la mente. La fe cristiana se encarna, se ve, se toca, se vuelve gesto, se vuelve obra, se vuelve actitud, se vuelve manera de caminar por la vida. Jesús no pasó por la tierra como una idea religiosa, pasó haciendo el bien, pasó tocando heridas, pasó levantando caídos, pasó mirando a los invisibles, pasó perdonando pecadores arrepentidos, pasó consolando a los tristes, pasó confrontando la hipocresía, pasó sirviendo. Y ahí, queridos hermanos, tenemos que detenernos, porque muchas veces queremos que Dios cambie nuestra vida, pero no queremos cambiar nuestra manera de vivir. Queremos que Dios arregle nuestra familia, pero no revisamos cómo hablamos en casa. Queremos que Dios bendiga nuestro trabajo, pero no revisamos si trabajamos con honestidad. Queremos que Dios nos dé paz, pero seguimos sembrando pleitos. Queremos que Dios nos muestre el camino, pero no damos ni un paso en la dirección que Jesús ya nos mostró. Y entonces nos complicamos buscando señales extraordinarias, cuando el Señor nos dice: empieza por lo básico, empieza por hacer el bien, empieza por no hacer daño. Empieza por tratar al otro como quisiera ser tratado. Empieza por levantar al que está caído. Hacer lo que hizo Jesús significa pasar por la vida dejando huellas de bondad. No se trata de hacer milagros espectaculares todos los días. Se trata de convertirnos con nuestra pequeña vida en un pequeño milagro para alguien. A veces un milagro es una palabra dicha a tiempo, a veces un milagro es escuchar sin juzgar, a veces un milagro es perdonar, a veces un milagro es pagar lo justo, a veces un milagro es no responder con violencia cuando podríamos hacerlo. A veces un milagro es visitar a alguien solo, a veces un milagro es ayudar en silencio, a veces un milagro es no destruir con la lengua la fama de otra persona. A veces un milagro es decir, cuenta conmigo, y cumplirlo. Jesús no caminaba indiferente. Esa es una palabra fuerte para nosotros, porque la indiferencia se ha vuelto una enfermedad muy común. Vemos dolor y seguimos, vemos tristeza y nos acostumbramos, vemos necesidad y decimos: no es mi problema. Vemos a alguien caer y en vez de tenderle la mano comentamos, criticamos o nos alejamos, pero Jesús no caminó así. Jesús veía, Jesús se detenía, Jesús se conmovía, Jesús tocaba, Jesús hablaba, Jesús restauraba. Si queremos hacer lo que Él hizo, tenemos que pedir un corazón menos duro, menos apurado, menos encerrado en lo mío. Hacer lo que hizo Jesús también significa no usar la vida para dañar. Parece obvio, pero no lo es. Hay personas que dicen creer en Dios, pero van dejando heridas por todas partes. Dicen amar al Señor, pero maltratan con palabras. Van a misa, oran, cantan, pero en casa humillan, en el trabajo engañan, en la familia dividen, en las redes destruyen. Queridos hermanos, no podemos separar la fe de la vida. No puedo recibir la palabra de Dios y luego usar mi boca como cuchillo. No puedo decir Señor, Señor, y tratar al prójimo como estorbo. No puedo levantar las manos en oración y luego negarlas cuando alguien necesita ayuda. La ruta empieza por aquí: no hagas daño, y si hiciste daño, pide perdón. Si heriste, repara. Si caíste, vuelve. Si hablaste mal, corrige. Si fuiste injusto, busca la manera de sanar lo que rompiste. Hacer lo que hizo Jesús significa levantar hombres y mujeres caídos. Y aquí no hablamos solo de quienes están caídos en la calle, hablamos también de quien está caído por dentro. Hay gente que sigue trabajando, pero está caída en su esperanza. Hay gente que sonríe, pero está caída en su ánimo. Hay gente que se sienta a la mesa con la familia, pero está caída en su soledad. Hay jóvenes caídos en confusión. Hay matrimonios caídos en la rutina. Hay padres caídos en la preocupación. Hay ancianos caídos en el olvido.
Hay personas caídas por culpa, por pecado, por adicción, por miedo, por vergüenza. Y Jesús nos enseña a no pasar de largo, nos enseña a ser cercanos, nos enseña a tender la mano sin creernos superiores. Pero atención, levantar al caído no significa aprobar todo. Jesús tuvo misericordia, pero también llamó a la conversión. Jesús no condenó a la mujer sorprendida en pecado, pero le dijo: vete y no peques más. Jesús se sentó con pecadores, pero no para confirmarles su oscuridad, sino para sacarlos a la luz. Entonces, hacer lo que hizo Jesús es amar con verdad. No es una bondad débil que nunca corrige, no es una dureza religiosa que nunca abraza, es misericordia con camino, es ternura con conversión, es cercanía que levanta, no complicidad que hunde. También significa tratar al otro como nos gustaría ser tratados. Qué distinto sería el mundo si viviéramos esta frase. Qué distinta sería una casa si antes de hablar nos preguntáramos: me gustaría que me hablaran así. Qué distinta sería una empresa si antes de exigir nos preguntáramos: me gustaría que me trataran así. Qué distinta sería una comunidad si antes de juzgar nos preguntáramos: me gustaría que hablaran de mí así. Jesús nos invita a salir del egoísmo. Nos invita a mirar al otro no como instrumento, no como carga, no como competencia, sino como hermano. Y eso empieza en lo pequeño: saludar, agradecer, pedir perdón, tener paciencia, no burlarse, no aprovecharse, no manipular, no responder siempre con dureza. Ahora alguien puede decir: padre, eso suena hermoso, pero es difícil. Claro que es difícil. Si fuera fácil, no necesitaríamos gracia. Pero Jesús no nos pide vivir como Él vivió para dejarnos solos intentando. Nos da su espíritu, nos alimenta con su palabra, nos fortalece con la Eucaristía, nos sostiene con la comunidad, nos levanta cuando caemos. La vida cristiana no consiste en imitar a Jesús solo con fuerza humana, consiste en dejar que Jesús viva en nosotros. Por eso hay que orar: Señor, dame tus sentimientos, dame tu mirada, dame tu paciencia, dame tu compasión, dame tu fuerza para hacer el bien cuando mi corazón está cansado. Y aquí cada uno debe preguntarse: ¿qué haría Jesús en mi casa? ¿Cómo hablaría Jesús con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres? ¿Qué haría Jesús en mi trabajo? ¿Cómo trataría al empleado, al jefe, al cliente, al compañero difícil? ¿Qué haría Jesús con mis redes sociales? ¿Publicaría odio, burla, mentira, chisme? ¿Qué haría Jesús con mi dinero? ¿Lo usaría solo para mí o también para bendecir? ¿Qué haría Jesús con mi tiempo? ¿Lo gastaría todo en distracciones o buscaría al Padre? ¿Qué haría Jesús con esa persona que me cae mal? ¿Qué haría Jesús con alguien que me hirió? Tal vez no todas las respuestas sean fáciles, pero si hacemos la pregunta con sinceridad, la luz comienza a entrar. Queridos hermanos, la santidad no siempre empieza con grandes actos. Muchas veces empieza con una decisión sencilla: hoy no voy a hacer daño, hoy voy a levantar a alguien, hoy voy a cuidar mi lengua, hoy voy a hacer bien mi trabajo, hoy voy a escuchar a quien necesita, hoy voy a acercarme a alguien que está triste, hoy voy a pedir perdón, hoy voy a dejar de vivir solo para mí. Hoy quiero que alguien al encontrarse conmigo pueda sentir un poquito de la bondad de Jesús. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros se convirtiera en una presencia de bien donde Dios lo puso. En la familia, en el barrio, en la escuela, en la empresa, en el mercado, en la calle, en la comunidad. No todos predicarán desde un púlpito, pero todos podemos predicar con la vida. No todos harán obras grandes ante los ojos del mundo, pero todos podemos hacer pequeñas obras grandes ante los ojos de Dios. Porque una vida que hace el bien ya está anunciando el Evangelio.
Señor Jesús, hoy queremos aprender a hacer lo que tú hiciste. Enséñanos a pasar por la vida haciendo el bien. Enséñanos a no dañar con nuestras palabras, con nuestras acciones, ni con nuestras omisiones. Enséñanos a levantar al caído, a mirar al olvidado, a consolar al triste, a corregir con amor, a perdonar con libertad y a servir sin buscar aplauso. Que nuestra fe no se quede en ideas, sino que se vuelva vida concreta. Señor, muéstranos dónde estamos haciendo daño y danos humildad para cambiar. Muéstranos a quién debemos levantar y danos generosidad para acercarnos. Muéstranos qué actitud de Jesús nos falta imitar hoy. Que al terminar este día podamos decir: intenté caminar como Jesús, intenté hacer el bien, intenté ser una bendición, y donde fallé, Señor, dame tu perdón y tu fuerza para volver a empezar. Porque si queremos que nuestra vida cambie, la ruta es clara: mirar a Jesús, aprender de Jesús y empezar a hacer en lo pequeño de cada día lo que Jesús hizo. Queridos hermanos, después de escuchar que el primer paso de la ruta cristiana es hacer lo que hizo Jesús, hoy avanzamos a una segunda llamada muy profunda: ser maestros con la vida y enseñar como Jesús. Porque ninguno de nosotros camina solo por este mundo. Aunque a veces pensemos que nuestras decisiones son privadas, que nuestras palabras se las lleva el viento, que nuestras actitudes no afectan a nadie, la verdad es que siempre hay alguien mirando nuestras huellas. Siempre hay alguien aprendiendo de nuestra manera de vivir. Siempre hay alguien que recibe, para bien o para mal, el testimonio que dejamos mientras caminamos. Por eso la homilía nos recuerda algo muy importante. Hay personas que nos han sido entregadas como encargo, no como posesión, no como propiedad, no como carga para dominar, sino como responsabilidad de amor. Tenemos familia, hijos, nietos, padres, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas que dependen de nosotros, personas que nos observan, personas que nos escuchan, personas que se forman también por lo que ven en nosotros. Y entonces aparece una pregunta que debe tocarnos el corazón: ¿qué estoy enseñando con mi vida? Porque enseñar no es solamente hablar. Enseña el padre cuando responde con paciencia o con gritos. Enseña la madre cuando sirve con amor o con queja permanente. Enseña el jefe cuando trata con justicia o con abuso. Enseña el trabajador cuando cumple con honestidad o cuando hace lo mínimo por obligación. Enseña el joven cuando elige la verdad aunque otros se burlen. Enseña al cristiano cuando perdona, cuando escucha, cuando guarda silencio, cuando no participa del chisme, cuando se arrodilla, cuando vuelve a empezar. También enseña cuando se contradice, cuando vive doble vida, cuando dice creer en Dios pero actúa como si Dios no existiera. Por eso debemos tomar en serio nuestra influencia. Hay una frase sencilla y fuerte que un hijo podría decirle a su padre: pilas por donde caminas, porque yo sigo tus huellas. Qué frase tan seria. A veces los adultos pensamos que los niños, los jóvenes o las personas cercanas aprenden solo de nuestras instrucciones, pero muchas veces aprenden más de nuestras reacciones que de nuestros consejos. Aprenden más de lo que hacemos cuando estamos cansados que de lo que decimos cuando estamos tranquilos. Aprenden más de cómo tratamos a los débiles que de las frases bonitas que repetimos. Aprenden más de cómo vivimos la fe en la casa que de lo que decimos creer en el templo. Jesús fue maestro no solo porque habló con sabiduría, sino porque su vida confirmaba sus palabras. Él enseñaba sobre el perdón y perdonaba, enseñaba sobre el servicio y lavaba los pies, enseñaba sobre la oración y se retiraba a orar, enseñaba sobre la misericordia y se acercaba a los pecadores. Enseñaba sobre el reino y vivía completamente unido al Padre. En Jesús no había distancia entre palabra y vida. Su enseñanza tenía autoridad porque nacía de una vida verdadera. Por eso la gente se admiraba, porque no enseñaba como quien repite ideas vacías, sino como quien vive lo que anuncia.
Y aquí, queridos hermanos, tenemos que examinarnos. ¿Mis palabras tienen respaldo en mi vida? ¿Mi familia puede reconocer en mí algo del Evangelio? ¿Mis hijos ven en mí una fe que se practica o solo una fe que se menciona? ¿Mi casa escucha de mi bendición o queja? Las personas que trabajan conmigo encuentran justicia o dureza. Mis amigos ven en mí alguien que los acerca a Dios o alguien que los arrastra a la superficialidad. ¿Soy maestro de paz o maestro de conflicto? ¿Soy maestro de esperanza o maestro de derrotismo? ¿Soy maestro de humildad o maestro de orgullo? No se trata de ser perfectos, nadie aquí es perfecto. Ser maestro con la vida no significa no fallar nunca, significa que incluso nuestras caídas pueden enseñar si sabemos levantarnos con humildad. Un padre que pide perdón enseña, una madre que reconoce un error enseña, un sacerdote que se mantiene humilde enseña, un cristiano que dice me equivoqué enseña. Porque la perfección aparente puede volverse orgullo, pero la humildad verdadera evangeliza. A veces nuestros hijos no necesitan padres impecables, necesitan padres sinceros, padres que se dejen corregir por Dios, padres que sepan arrodillarse, padres que no tengan vergüenza de pedir perdón. Jesús enseñaba también con cercanía. No era un maestro distante, frío, encerrado en teorías, caminaba con la gente, escuchaba sus preguntas, entraba en sus casas, tocaba sus heridas, comía con quienes eran despreciados. Respondía con paciencia, pero también con firmeza. Eso nos enseña que ser maestro no es imponer desde arriba, sino acompañar desde el amor. Hay personas que creen enseñar porque corrigen todo el tiempo, pero nunca escuchan. Hay quienes creen formar porque mandan, pero no aman. Hay quienes creen guiar porque controlan, pero no dan testimonio. Jesús nos muestra otro camino: autoridad con servicio, verdad con misericordia, firmeza con ternura. Pensemos en la familia. ¿Cuántos padres desean que sus hijos amen a Dios, pero los hijos ven en casa una fe amarga, una fe llena de gritos, una fe que no perdona, una fe que juzga a todos, una fe que no se traduce en cariño? Y entonces el niño o el joven se pregunta, si eso es la fe, ¿por qué querría yo vivirla? Hermanos, no basta con llevar a los hijos al templo, hay que mostrarles en casa que Dios transforma el corazón. No basta con decirles que recen, hay que dejar que nos vean rezar. No basta con exigirles respeto, hay que tratarlos con dignidad. No basta con hablarles de amor, hay que amarlos en lo concreto. No basta con corregir, hay que acompañar. También pensemos en el trabajo. Allí también somos maestros. Tal vez nadie nos llame maestro, pero nuestra forma de actuar enseña. Enseña si llegamos con responsabilidad, enseña si tratamos bien a quien tiene menos autoridad, enseña si no participamos de la corrupción, enseña si no usamos la mentira para ganar ventaja, enseña si no pisoteamos a otros para subir, enseña si somos justos en lo pequeño. Enseña si el evangelio se nota en la manera de trabajar, porque el cristiano no se quita la fe al entrar a la oficina, al negocio, al taller, al aula, al hospital, al mercado. La fe se lleva puesta, la fe se vuelve trato, puntualidad, honestidad, servicio, paciencia. Y pensemos también en las redes sociales, porque hoy mucha gente enseña sin darse cuenta desde una pantalla. ¿Qué enseñan nuestras publicaciones? ¿Qué enseñan nuestros comentarios? ¿Qué enseña lo que compartimos? ¿Sembramos paz o división, verdad o confusión? Esperanza o burla, evangelio o vanidad. A veces una persona dice amar a Dios, pero en redes destruye, ridiculiza, humilla, alimenta chismes, comparte veneno. También allí debemos ser maestros al estilo de Jesús. No significa no tener opinión, significa tener un corazón gobernado por Cristo incluso cuando opinamos. Ser maestro con la vida exige coherencia, y la coherencia se forma en lo escondido.
Nadie puede enseñar verdaderamente como Jesús si no se sienta primero a los pies de Jesús. No puedo dar lo que no recibo. No puedo enseñar paz si nunca me dejo pacificar por Dios. No puedo enseñar perdón si no he recibido y practicado perdón. No puedo enseñar esperanza si alimento mi mente solo con miedo. No puedo enseñar fe si vivo lejos de la palabra. Por eso, antes de querer influir en otros, debo dejarme formar por el Señor. El discípulo se vuelve maestro solo cuando permanece siendo discípulo. Hay una tentación grande, querer corregir a todos sin permitir que Dios nos corrija a nosotros. Ver los defectos de la familia, de los hijos, de la sociedad, de la iglesia, de los demás, pero no mirar el propio corazón. Jesús nos enseñó a sacar primero la viga del propio ojo. Eso también forma parte de ser maestro. El verdadero maestro no habla desde la superioridad, sino desde la conversión permanente. Puede decir: yo también estoy en camino, yo también necesito a Dios, yo también caigo y me levanto, pero caminemos juntos hacia Cristo. Queridos hermanos, tal vez hoy alguien se pregunte: ¿y qué enseño yo si no sé mucho de Biblia? Si no tengo estudios, si no soy predicador, si no soy catequista. Enseñas con tu vida, enseñas cuando eres honesto, enseñas cuando no devuelves mal por mal, enseñas cuando oras por alguien, enseñas cuando cuidas a un enfermo, enseñas cuando trabajas con alegría, enseñas cuando das gracias, enseñas cuando no pierdes la fe en medio de la prueba. Enseñas cuando dices a un hijo: perdóname, me equivoqué. Enseñas cuando eliges a Dios aunque el mundo te invite a otro camino. No subestimes el poder de una vida sencilla vivida con fidelidad. Tal vez nunca prediques ante multitudes, pero puedes marcar el corazón de tu familia. Tal vez nunca escribas un libro, pero tus huellas pueden enseñar a tus hijos a mirar al cielo. Tal vez nadie publique tu historia, pero Dios ve cada gesto con el que hiciste visible a Jesús. En el reino muchas veces los grandes maestros son personas silenciosas: una abuela que reza, un padre que trabaja honradamente, una madre que perdona, un joven que se mantiene fiel, un enfermo que ofrece su dolor con esperanza, un trabajador que no se vende, un amigo que acompaña sin juzgar. Hoy el Señor nos invita a asumir esa misión. No caminemos como ruedas sueltas, no vivamos como si nadie aprendiera de nosotros. Hay ojos mirando, hay corazones recibiendo, hay personas que necesitan que nuestra vida les muestre un camino. No se trata de actuar para aparentar, sino de vivir de tal manera que otros puedan decir: algo de Dios se ve en esa persona. Esa es una enseñanza poderosa. Una vida iluminada por Cristo se vuelve palabra viva. Señor Jesús, Maestro bueno, enséñanos a enseñar como tú. Haz que nuestra vida no contradiga nuestras palabras, que nuestras huellas no lleven a otros lejos de ti, sino más cerca. Danos humildad para reconocer que siempre hay alguien mirando y que nuestra manera de vivir puede ser puente o tropiezo. Purifica nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestros hábitos, nuestra forma de amar, nuestra manera de corregir y nuestra forma de servir. Señor, haznos maestros en la casa, no con gritos, sino con ejemplo. Maestros en el trabajo, no con orgullo, sino con honestidad. Maestros en la comunidad, no con apariencia, sino con caridad. Maestros para los jóvenes, no con imposición vacía, sino con testimonio alegre. Que quienes caminen detrás de nosotros encuentren huellas que lleven hacia el bien, hacia la fe, hacia la esperanza y hacia el cielo. Y cuando fallemos, Señor, danos la humildad de volver a empezar. Que nuestra vida enseñe también que la misericordia existe, que la conversión es posible, que nadie está terminado si se deja levantar por Dios. Haznos discípulos que aprenden y maestros que enseñan con la vida. Queridos hermanos,
después de escuchar que el Señor nos llama a hacer lo que hizo Jesús y a enseñar con la vida, llegamos a una tercera idea que es profundamente necesaria para nuestro tiempo: seguir las instrucciones de Dios y vivir en orden. Porque un cristiano no puede vivir como una rueda suelta. Un cristiano no puede decir: yo creo en Dios, pero caminar sin rumbo, sin obediencia, sin disciplina interior, sin comunión con la iglesia, sin escuchar lo que el Señor pide. La fe no es una emoción que aparece cuando tengo ganas. La fe es un camino, y todo camino necesita dirección, señales, límites, pasos concretos y obediencia. La homilía lo expresa de manera sencilla. Jesús no solo hizo el bien y enseñó, también dio instrucciones, es decir, dejó mandatos, orientaciones, tareas, caminos para vivir. Y eso nos recuerda que seguir a Cristo no es inventar cada uno su propia religión según le convenga. No es tomar del Evangelio solo lo que me gusta y dejar lo que me incomoda. No es decir, yo amo a Dios a mi manera, mientras rechazo toda corrección, todo mandamiento, toda exigencia de conversión. El discípulo escucha al maestro, y si escucha de verdad, obedece. Hoy vivimos en una época donde a muchas personas les cuesta la palabra obediencia. Parece una palabra pesada, antigua, incómoda. Muchos quieren espiritualidad pero sin compromiso. Quieren bendición pero sin conversión. Quieren consuelo pero sin mandamientos. Quieren sentirse cerca de Dios pero sin dejar lo que los aleja de Él. Quieren una fe que acompañe sus gustos, no una fe que transforme sus decisiones. Y entonces aparece una vida desordenada. Se reza a veces, se cree a medias, se ama cuando conviene, se perdona cuando es fácil, se vive la fe cuando no exige sacrificio, y se deja a Dios en segundo lugar cuando aparecen otras prioridades. Pero el Señor nos llama al orden, no un orden frío, rígido, sin amor, no una vida religiosa llena de miedo, no un cumplimiento vacío para aparentar. El orden cristiano nace del amor. Porque cuando amo de verdad a Dios, quiero ordenar mi vida según su voluntad. Cuando sé que Él me ama, entiendo que sus mandamientos no son cadenas, sino caminos de vida. Cuando confío en su sabiduría, dejo de pensar que sus instrucciones son límites para quitarme felicidad y empiezo a verlas como protección para no perderme. Pensemos en una carretera. Nadie diría que las señales de tránsito existen para arruinar el viaje. Existen para proteger la vida, para ordenar el camino, para evitar choques, para orientar a quien conduce. De la misma manera, los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Jesús, la vida sacramental, la voz de la iglesia, la oración, la formación cristiana, no están ahí para quitarnos libertad. Están ahí para enseñarnos a usar la libertad sin destruirnos. Una libertad sin verdad termina siendo esclavitud. Un corazón sin orden termina cansado. Una vida sin dirección termina perdiéndose. Por eso, queridos hermanos, debemos preguntarnos con sinceridad: ¿estoy siguiendo las instrucciones del Señor o estoy caminando según mis impulsos? ¿Estoy dejando que Dios ordene mi casa, mi lengua, mi tiempo, mi dinero, mis relaciones, mis hábitos, mi manera de trabajar, mi descanso, mis pensamientos? ¿O vivo como si Dios pudiera bendecirme pero no corregirme? Lo busco solo para que me ayude pero no para que me guíe. Seguir las instrucciones de Dios significa primero escuchar, porque nadie obedece lo que no escucha. Y aquí aparece una dificultad. Vivimos rodeados de ruido. Ruido de noticias, redes, opiniones, preocupaciones, deseos, comparaciones, mensajes, urgencias. En medio de tanto ruido, ¿cómo voy a escuchar a Dios si nunca hago silencio? ¿Cómo voy a saber lo que me pide si no abro su palabra? ¿Cómo voy a recibir dirección si mi oración es siempre rápida, apurada, superficial?
El discípulo necesita momentos de escucha, necesita detenerse y decir: Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué debo ordenar? ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo empezar? ¿A quién debo perdonar? ¿Dónde debo servir? ¿Qué decisión debo tomar? Seguir las instrucciones de Dios también significa aceptar que no todo lo que deseo me conviene. Esto es muy importante. El corazón humano puede desear cosas que parecen buenas, pero no vienen de Dios. Puede aferrarse a relaciones que lo alejan del Señor. Puede perseguir proyectos que alimentan el ego pero vacían el alma. Puede justificar hábitos que parecen pequeños pero apagan la vida espiritual. Por eso necesitamos que Dios nos instruya. Necesitamos que nos diga sí y también que nos diga no. Necesitamos aprender a agradecer las puertas que se abren y también las que se cierran. Porque un padre bueno no da todo lo que el hijo pide si sabe que eso puede dañarlo. A veces la instrucción de Dios será sencilla: cuida tu lengua, vuelve a la oración, pide perdón, ordena tu tiempo. No sigas alimentando ese resentimiento, aléjate de esa tentación, sé más generoso, ve a reconciliarte. No postergues más tu conversión, no te apartes de la Eucaristía, no vivas como rueda suelta. Pero nosotros buscamos grandes señales mientras desobedecemos instrucciones pequeñas. Queremos que Dios nos revele el futuro, pero ignoramos lo que ya nos dijo para hoy. Queremos una misión grande, pero no somos fieles en lo cotidiano. Queremos escuchar una voz del cielo, pero no obedecemos la voz clara del Evangelio. Y aquí debemos recordar algo: el cristianismo no se vive en desorden. No puedo decir que Dios ocupa el centro si mi vida está organizada sin Él. No puedo decir que soy discípulo si nunca me dejo enseñar. No puedo decir que pertenezco a la iglesia si vivo desconectado, aislado, como si mi fe fuera un asunto totalmente privado. La homilía decía que un cristiano forma parte de un engranaje llamado iglesia. Esto es hermoso y exigente. No somos piezas sueltas, somos miembros de un cuerpo. Y un miembro separado del cuerpo se debilita. Un cristiano que se aparta de la comunidad, de los sacramentos, de la palabra, de la corrección fraterna, del servicio, empieza poco a poco a enfriarse. Vivir en orden significa volver a poner a Dios en el centro, y eso se nota en cómo uso el domingo, se nota en si busco la Eucaristía o la dejo para cuando no tengo nada más que hacer, se nota en si rezo solo cuando hay problemas o también cuando todo parece estar bien. Se nota en si mi casa tiene espacio para Dios o solo para pantallas, compras, trabajo y cansancio. Se nota en si mis decisiones pasan por la oración o solo por la conveniencia. Se nota en si mis hijos me ven hablar de Dios con amor o solo como obligación. Se nota en si mi fe ordena mis prioridades o si mis prioridades arrinconan la fe. El desorden espiritual trae consecuencias. Una persona que vive sin instrucciones termina tomando decisiones por emoción. Hoy se entusiasma, mañana se rinde, hoy promete, mañana abandona. Hoy se acerca a Dios, mañana se aleja. Hoy dice que quiere cambiar, mañana vuelve al mismo ciclo. No porque Dios no quiera ayudarla, sino porque no hay orden, no hay disciplina, no hay permanencia. La vida cristiana necesita perseverancia, necesita hábitos, necesita sacramentos, necesita comunidad. Necesita examen de conciencia, necesita oración diaria, necesita obediencia concreta. Sin eso, la fe se vuelve un deseo bonito pero débil. Pero tampoco debemos confundir orden con rigidez sin amor. Hay personas muy ordenadas por fuera, pero duras por dentro. Cumplen normas, pero no aman. Corrigen, pero no acompañan. Van al templo pero desprecian al hermano. Eso tampoco es el orden de Dios.
El orden verdadero une mandamiento y caridad, obediencia y misericordia, disciplina y ternura, verdad y humildad. Una vida ordenada no es una vida perfecta, sino una vida que vuelve una y otra vez al camino del Señor. Queridos hermanos, si hoy sientes que tu vida está desordenada, no te desesperes. No digas, ya no puedo cambiar. No digas, así soy. No digas, Dios ya se cansó de mí. El Señor no te muestra el desorden para avergonzarte, sino para restaurarte. Como una casa que necesita limpieza, el alma también puede ser ordenada poco a poco. Empieza por una cosa, una sola. Vuelve a orar por la mañana, vuelve a la Eucaristía, pide perdón a alguien, deja una conversación que te hace daño, ordena tu descanso. Lee el Evangelio del día, revisa tus prioridades, haz un examen de conciencia antes de dormir, busca confesión si la necesitas, da un paso, Dios bendice el paso humilde. A veces queremos cambiar toda la vida en un día y terminamos frustrados. Dios trabaja como buen padre, nos instruye, nos levanta, nos corrige, nos espera, nos vuelve a llamar, pero sí nos pide decisión. No basta con decir algún día, no basta con querer, hay que empezar. El hijo pródigo no volvió a la casa solo pensando en volver, se levantó y fue. También nosotros debemos levantarnos si hay desorden, levantarnos si hay pecado, levantarnos, si hay tibieza, levantarnos. Si hay distancia, levantarnos. Si hay orgullo, levantarnos. Si hay descuido espiritual, levantarnos. Y quizá hoy el Señor nos pregunta, ¿qué instrucción mía estás postergando? Tal vez ya sabes lo que Dios te ha pedido, pero lo has dejado para después. Tal vez te pidió reconciliarte. Tal vez te pidió dejar una relación que te apaga. Tal vez te pidió servir. Tal vez te pidió ordenar tu matrimonio, cuidar tus hijos, volver a la oración, dejar un hábito, buscar ayuda, vivir con más honestidad, acercarte al sacramento de la reconciliación. No esperes más. Las instrucciones de Dios son camino de vida. Lo que Él pide lo sostiene con su gracia. Señor Jesús, Maestro y Pastor, hoy queremos reconocer que muchas veces hemos vivido como ruedas sueltas. Hemos querido tu bendición sin escuchar tus instrucciones. Hemos pedido paz mientras manteníamos desorden. Hemos querido caminar contigo, pero sin obedecer del todo. Perdónanos, Señor, ordena nuestra vida, ordena nuestro corazón, ordena nuestra casa, ordena nuestras prioridades. Ordena nuestra manera de hablar, de amar, de trabajar, de descansar y de decidir. Danos amor por tus mandamientos, que no los veamos como carga, sino como camino. Danos humildad para dejarnos corregir. Danos constancia para vivir la fe, no solo cuando sentimos entusiasmo, sino también cuando hace falta disciplina. Haznos miembros vivos de tu iglesia, no personas aisladas. Haznos discípulos que escuchan, obedecen y permanecen. Señor, muéstranos hoy una instrucción concreta, una sola pero clara, y danos la gracia de cumplirla. Que nuestra vida no sea desordenada, dispersa o guiada solo por impulsos. Que todo en nosotros empiece a alinearse con tu voluntad. Porque el que sigue tus instrucciones no se pierde, encuentra camino, encuentra paz, encuentra vida. Queridos hermanos, después de escuchar que la palabra de Dios enciende el corazón, que estamos llamados a hacer lo que hizo Jesús, a enseñar con la vida y a seguir sus instrucciones, llegamos ahora a una verdad que muchas veces se nos olvida en medio de la prisa diaria. El cielo nos espera. Y esta no es una frase para consolar superficialmente, no es una idea poética para repetir en los funerales, no es una imagen lejana para cuando seamos mayores. Es el horizonte de toda vida cristiana, es la meta,
es la casa grande, es la promesa del Señor, es el lugar hacia donde debe caminar nuestro corazón mientras nuestros pies todavía pisan la tierra. La homilía nos recuerda con mucha claridad que muchas personas aquí abajo sueñan con una casa, y es normal. Una casa representa seguridad, descanso, familia, estabilidad, pertenencia. ¿Cuánta alegría hay cuando alguien después de años de esfuerzo logra tener su casita, su lugar, su techo, su espacio? Uno dice: gracias, Señor, parte de la misión ya se consolidó. Pero la homilía también nos advierte algo muy importante: no podemos descansar solo ahí, porque hay una casa más grande que nos está esperando en el cielo. Y esa casa no la compramos con dinero, no la construimos con cemento, no la aseguramos con escrituras humanas. Esa casa la prepara Cristo para los que no apartan la mirada del reino. Jesús dijo: voy a prepararles un lugar. Qué promesa tan hermosa. El Señor no nos creó para vivir perdidos, sin destino, sin esperanza. No nos llamó solo a sobrevivir unos años, trabajar, preocuparnos, enfermarnos, envejecer y desaparecer. No, nuestra vida tiene un destino eterno. Estamos hechos para Dios, estamos hechos para la comunión plena con Él. Estamos hechos para una alegría que no se acaba, para una paz que no se rompe, para una vida donde ya no habrá lágrimas, ni muerte, ni dolor, ni separación. Y si olvidamos eso, queridos hermanos, empezamos a vivir como si la tierra fuera todo. Y cuando la tierra se vuelve todo, cualquier pérdida nos destruye, cualquier problema nos aplasta, cualquier deseo material se convierte en ídolo. Por eso es tan necesario mirar al cielo, no para escapar de nuestras responsabilidades en la tierra, sino para vivirlas con sentido. El que mira al cielo no abandona su casa, la cuida mejor. El que mira al cielo no desprecia el trabajo, lo hace con más honestidad. El que mira al cielo no deja de amar a su familia, la ama con más pureza. El que mira al cielo no se vuelve inútil en el mundo, se vuelve más libre, más generoso, más desprendido, más capaz de servir sin convertir las cosas terrenas en dioses. El problema no está en tener proyectos, negocios, casa, estudios, sueños, trabajo o responsabilidades. Todo eso puede ser bueno y necesario. El problema aparece cuando todo eso ocupa el lugar de Dios. Cuando una persona solo vive para producir, comprar, mejorar su posición, ganar más, tener más, aparentar más, controlar más, y se olvida de preguntarse: ¿estoy caminando hacia el cielo? ¿Mi vida agrada a Dios? ¿Mis decisiones me acercan al reino o me alejan? ¿Estoy cuidando mi alma o solo mi bolsillo? ¿Estoy construyendo una casa en la tierra mientras abandono mi casa eterna? Hay personas que trabajan tanto para asegurar el futuro de sus hijos, pero no les enseñan a mirar al cielo. Hay personas que cuidan tanto su salud física, pero descuidan el alma. Hay personas que invierten en negocios, en casas, en viajes, en comodidades, pero no invierten tiempo en oración, en sacramentos, en caridad, en conversión. Hay personas que revisan sus cuentas todos los días, pero no revisan su conciencia. Hay personas que planean sus vacaciones con detalle, pero nunca piensan en la eternidad. Y entonces llega un momento en que tienen muchas cosas, pero por dentro se sienten vacías, porque el corazón humano no se llena solo con tierra, necesita cielo. Quizá por eso hay tanta infelicidad. La homilía lo sugiere con una frase muy sencilla: tal vez muchas tristezas vienen de haber olvidado lo que nos espera. Cuando una persona pierde la mirada del cielo, empieza a pedirle a la tierra lo que solo Dios puede dar. Le pide al dinero seguridad absoluta, le pide a una relación felicidad completa, le pide al éxito identidad, le pide a la salud inmortalidad, le pide al reconocimiento valor.
pero ninguna criatura puede cargar el peso de ser Dios. Por eso, cuando hacemos ídolos, tarde o temprano esos ídolos nos decepcionan. Mirar al cielo nos ordena, nos recuerda que todo aquí es pasajero. Lo bueno pasa y hay que agradecerlo sin aferrarse. Lo doloroso también pasa y hay que atravesarlo con esperanza. La juventud pasa, la fuerza física pasa, los cargos pasan, el dinero pasa, las modas pasan, los aplausos pasan, las preocupaciones también pasan, pero Dios permanece, su reino permanece, su promesa permanece. Y el alma que vive mirando al cielo aprende a no desesperarse por lo temporal. Esto no significa vivir despreciando la tierra. El cristiano no debe ser alguien que dice: como el cielo me espera, no me importa nada aquí. No, Jesús nos enseñó a pedir: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, mientras caminamos hacia la casa eterna, debemos dejar señales del cielo en la tierra. Un acto de perdón es una señal del cielo. Una obra de misericordia es una señal del cielo. Una familia que ora es una señal del cielo. Un trabajador honesto es una señal del cielo. Una persona que sufre sin perder la fe es una señal del cielo. Una comunidad que comparte, que sirve, que acoge, que evangeliza es una señal del cielo. Pero si olvidamos el destino, nos perdemos en el camino. Imaginen a alguien que sale de viaje, pero se distrae tanto en las tiendas de la carretera que olvida a dónde iba. Compra cosas, se entretiene, se detiene, se acomoda y al final se da cuenta de que nunca llegó a la casa que lo esperaba. Así puede pasar con la vida espiritual. Nos distraemos con lo urgente, con lo material, con lo inmediato, con lo que brilla, con lo que otros tienen, con lo que nos falta, con lo que queremos lograr. Y un día nos preguntamos: ¿y mi alma? ¿Y mi relación con Dios? ¿Y mi salvación? ¿Y el cielo? Queridos hermanos, no permitas que nadie te robe el cielo. No permitas que una relación te robe la salvación. No permitas que un negocio deshonesto te robe la paz eterna. No permitas que un placer pasajero te robe la comunión con Dios. No permitas que el resentimiento te encierre tanto que pierdas el horizonte del reino. No permitas que el orgullo te haga preferir ganar una discusión y perder la caridad. No permitas que el materialismo te consuma hasta dejarte sin tiempo para Dios. No permitas que la rutina te haga olvidar que fuiste creado para algo más grande. El cielo exige vigilancia, no porque Dios quiera ponernos obstáculos imposibles, sino porque nuestro corazón se distrae fácilmente. Hoy estamos encendidos, mañana nos enfriamos. Hoy decimos: Señor, te seguiré. Mañana nos absorben los negocios. Hoy sentimos deseo de conversión, mañana volvemos al mismo desorden. Por eso necesitamos mirar al cielo todos los días. Necesitamos recordarnos: esta vida es camino, no destino final. Esta tierra es misión, no casa definitiva. Mi cuerpo es templo, pero mi esperanza es eterna. Mi familia es regalo, pero Dios es mi fin último. Mi trabajo es responsabilidad, pero no es mi salvador. Mi casa terrena es bendición, pero la casa grande me espera. Y cuando uno vive con el cielo en el corazón, también aprende a sufrir distinto. No es que el dolor desaparezca, no es que las pérdidas no duelan, no es que las enfermedades se vuelvan fáciles, pero hay una luz que sostiene. Una persona que cree en el cielo puede llorar, pero no llora como quien no tiene esperanza. Puede despedir a un ser querido con dolor, pero también con fe. Puede enfrentar la vejez sin desesperación. Puede atravesar dificultades sabiendo que la última palabra no la tiene la muerte. Puede decir: Señor, esto duele, pero no es el final. Tú me esperas, tú has preparado un lugar, mi historia no termina en la tumba, mi esperanza está en ti. También vivir mirando al cielo cambia nuestra manera de usar el tiempo.
Si sé que voy hacia Dios, entonces hoy importa, mis decisiones de hoy importan, mi manera de tratar al otro importa, mi oración importa, mi caridad importa, mi perdón importa, mi fidelidad escondida importa. La vida no es un ensayo sin consecuencias. Cada día es una oportunidad para caminar hacia el Señor. Cada día puedo acercarme o alejarme. Cada día puedo sembrar eternidad o quedarme solo en lo pasajero. Por eso, hermanos, revisemos nuestras prioridades. ¿Qué ocupa la mayor parte de mi pensamiento? ¿Qué me quita la paz? ¿Qué estoy persiguiendo con más fuerza? ¿Qué temo perder? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? A veces esas respuestas nos muestran cuál es nuestro cielo real. Porque uno puede decir con la boca quiero el cielo, pero vivir como si su cielo fuera el dinero, la comodidad, la aprobación, el éxito, una persona, un proyecto. Hoy el Señor nos invita a poner cada cosa en su lugar, amar la tierra sin idolatrarla, trabajar sin esclavizarnos, tener bienes sin que los bienes nos tengan, cuidar la casa de aquí sin olvidar la casa de allá. Señor Jesús, hoy te pedimos que nos devuelvas la mirada del cielo. Perdónanos por las veces que hemos vivido demasiado pegados a lo material. Perdónanos por olvidar la salvación. Perdónanos por preocuparnos tanto por la casa de la tierra y tampoco por la casa eterna. Perdónanos por dejar que negocios, proyectos, cansancios, placeres o problemas nos aparten de tu promesa. Señor, no permitas que nadie nos robe el cielo, no permitas que el pecado nos robe el cielo, no permitas que el resentimiento nos robe el cielo, no permitas que la tibieza nos robe el cielo, no permitas que el materialismo nos robe el cielo, no permitas que las distracciones nos roben el cielo. Ayúdanos a vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón orientado hacia ti. Enséñanos a mirar arriba cuando todo abajo nos confunda. Enséñanos a recordar que tú preparaste un lugar para nosotros. Enséñanos a vivir de tal manera que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos y quienes nos vean también sientan deseo de caminar hacia esa casa grande. Que nuestra vida no sea solo acumulación de cosas, sino preparación para el encuentro contigo. Queridos hermanos, el cielo nos espera, no lo olvidemos, que nadie nos robe esa esperanza, que nadie nos aparte de ese destino, que la palabra encienda hoy nuestro corazón y nos recuerde que fuimos creados para Dios. Caminemos haciendo el bien, enseñando con la vida, obedeciendo las instrucciones del Señor y levantando la mirada hacia la casa que Cristo nos prometió. Queridos hermanos, después de haber contemplado la palabra que enciende el corazón, después de haber escuchado la llamada a hacer lo que hizo Jesús, a enseñar con la vida, a seguir sus instrucciones y a no olvidar el cielo, llegamos ahora a una expresión muy hermosa, muy sencilla y muy profunda. No se alejen de Jerusalén. Esta frase tomada de la palabra y explicada en la homilía no es simplemente una indicación geográfica, no es solo decirles a los discípulos que permanezcan en una ciudad concreta, es una enseñanza espiritual para toda la vida. Jerusalén representa el centro, el lugar de la promesa, el lugar de la espera, el lugar de la comunidad, el lugar donde Dios reúne, forma, fortalece y envía. Cuando el Señor les dice que no se alejen de Jerusalén, les está diciendo: no se aparten del lugar donde deben recibir la fuerza de lo alto, no se dispersen antes de ser revestidos por el Espíritu, no empiecen la misión desconectados de la fuente, no quieran caminar solo con sus planes, sus fuerzas, sus entusiasmos o sus estrategias humanas. Quédense donde Dios los quiere encontrar, quédense en el lugar de la promesa, quédense unidos, quédense en oración, quédense disponibles, quédense cerca del templo interior donde el Señor quiere hablarles. Y esto, queridos hermanos, nos habla directamente a nosotros.
porque también nosotros tenemos la tentación de alejarnos de Jerusalén. No siempre nos alejamos físicamente de un templo, a veces nos alejamos por dentro. Seguimos viviendo, trabajando, conversando, comprando, resolviendo, haciendo cosas, pero poco a poco el corazón se va alejando de Dios. Dejamos de orar, dejamos de escuchar la palabra, dejamos la Eucaristía para cuando haya tiempo, dejamos la confesión para algún día, dejamos la vida espiritual en un rincón y sin darnos cuenta empezamos a vivir como si pudiéramos hacerlo todos solos. La homilía resumía esta enseñanza con una frase preciosa: todo con Dios, nada sin Dios. Qué frase tan simple y tan exigente. Todo con Dios, nada sin Dios. La vida empieza en Dios, camina en Dios y debe terminar en Dios. No se trata de poner a Dios como adorno religioso para ciertos momentos, sino de permitir que atraviese toda nuestra existencia. Dios en la mañana y Dios en la noche, Dios en la casa y Dios en el trabajo, Dios en la alegría y Dios en la preocupación, Dios en la salud y Dios en la enfermedad, Dios en las decisiones grandes y en las pequeñas, Dios en el éxito y en el fracaso, Dios en el silencio y en la palabra. Todo con Dios, nada sin Dios. Jerusalén en esta lectura espiritual nos recuerda el centro, y todos necesitamos un centro. Cuando una persona pierde el centro, empieza a vivir dispersa. Hoy quiere una cosa, mañana otra. Hoy cree, mañana duda por cualquier viento. Hoy promete, mañana abandona. Hoy se entusiasma, mañana se enfría. Una vida sin centro se vuelve inestable. Pero cuando Dios es el centro, incluso si hay tormentas, hay una raíz. Incluso si hay preguntas, hay dirección. Incluso si hay dolor, hay esperanza. Incluso si hay cansancio, hay fuente. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿cuál es mi Jerusalén? ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿Es Dios realmente el centro o solo lo busco cuando necesito ayuda? ¿Mi vida gira alrededor del Señor o alrededor del dinero, del trabajo, de una persona, de mis emociones, de mis miedos, de mis proyectos? ¿Mi casa tiene a Dios como fundamento o solo como recuerdo? ¿Mi semana tiene espacio para Él o solo le doy lo que sobra? ¿Mis decisiones pasan por la oración o primero decido y después le pido a Dios que bendiga lo que yo ya elegí? No se alejen de Jerusalén significa también no se alejen de la comunidad de fe, porque los discípulos no esperaron solos, cada uno por su lado permanecieron juntos. Y esta es una enseñanza muy necesaria hoy, en una época donde muchas personas quieren vivir una fe individualista. Dicen: yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo oro en mi casa, no necesito comunidad, yo me entiendo con Dios. Y claro que Dios escucha en casa, claro que la oración personal es necesaria, claro que la relación con el Señor es íntima, pero la fe cristiana no fue pensada para vivirla aislados. Somos iglesia, somos cuerpo, somos familia espiritual. Necesitamos la palabra, los sacramentos, la corrección, la compañía, el servicio, la comunión. Cuando una brasa se separa del fuego, poco a poco se apaga. Así también pasa con muchos cristianos. No se apagan de golpe, se apagan poco a poco. Primero faltan un domingo, luego otro. Primero dejan la oración por cansancio, luego por costumbre. Primero se alejan de los hermanos por una herida, luego ya no quieren volver. Primero dicen: Dios entiende. Y claro que Dios entiende, pero también llama. Entiende nuestra fragilidad, pero no nos quiere lejos del fuego. Entiende nuestras heridas, pero no quiere que nos quedemos aislados. Entiende nuestros procesos, pero nos llama a volver a Jerusalén, al lugar donde la fe se alimenta. Jerusalén también representa el templo, la Eucaristía, la vida sacramental, ese espacio donde el Señor nos reúne y nos recuerda que no somos autosuficientes.
Muchas veces uno llega a la Eucaristía cansado, distraído, preocupado, pero sale con una palabra, con una paz, con una claridad, con una fuerza que no tenía. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para vivir desconectados del misterio. La Eucaristía no es un acto social, no es una costumbre vacía, no es una obligación sin alma, es encuentro, es alimento. Es presencia, es el Señor que se entrega, es Jerusalén viva en medio de nuestra semana. No te apartes de la Eucaristía, no te apartes de la oración, no te apartes de la palabra, no te apartes del sacramento de la reconciliación si necesitas volver. No te apartes de la comunidad porque alguien te falló. No te apartes de Dios porque la vida se puso difícil. Justamente cuando más difícil está el camino, más necesitas permanecer en Jerusalén. Justamente cuando hay confusión, más necesitas el centro. Justamente cuando el corazón se enfría, más necesitas acercarte al fuego. Hay personas que cuando están heridas se alejan de Dios. Dicen: Señor, ¿por qué permitiste esto? Y se van. Otros, cuando les va bien, también se alejan, pero de otra manera ya no sienten necesidad. Todo está funcionando, entonces Dios queda para después. Qué curioso, algunos se apartan por dolor y otros se apartan por prosperidad. Pero en ambos casos el riesgo es el mismo: vivir lejos de la fuente. Por eso la frase debe acompañarnos siempre: todo con Dios, nada sin Dios. En la abundancia, con Dios; en la escasez, con Dios; en el duelo, con Dios; en la alegría, con Dios; en el trabajo, con Dios; en el descanso, con Dios. No se alejen de Jerusalén significa también no se alejen del proyecto de salvación que Dios tiene para ustedes. Dios no nos llama solo a sentirnos bien por un momento. Nos llama a salvarnos, a santificarnos, a caminar hacia el reino. Y hay cosas que nos alejan de ese proyecto. Una relación desordenada puede alejarnos. Un resentimiento mantenido puede alejarnos. Una vida materialista puede alejarnos. Una rutina sin oración puede alejarnos. Un pecado consentido puede alejarnos. Una soberbia que no acepta corrección puede alejarnos. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos lejos. Por eso conviene hacer un examen sincero. Me estoy alejando, estoy menos sensible a Dios que antes, me cuesta más orar, he dejado de sentir hambre por la palabra. ¿Me estoy acostumbrando a vivir sin Eucaristía? ¿Estoy justificando cosas que antes me preocupaban espiritualmente? ¿Estoy más pendiente de lo material que de mi alma? ¿Estoy dejando que una herida me aparte de la comunidad? Si la respuesta es sí, no te condenes, pero vuelve a Jerusalén, vuelve al centro, vuelve a la casa, vuelve al altar, vuelve a la palabra, vuelve al Señor. Y no esperes sentir ganas para volver. A veces volvemos primero con los pies y después el corazón se enciende. A veces uno llega seco, pero llega sin muchas emociones, pero llega cansado, pero llega. Y Dios, que ve ese pequeño acto de fidelidad, empieza a trabajar. El hijo pródigo volvió con vergüenza, con hambre, con un discurso preparado, pero el padre lo recibió con abrazo. Así es Dios. No te está esperando para humillarte, te está esperando para restaurarte. No te está esperando para cobrarte, te está esperando para devolverte dignidad. Pero tienes que volver. Queridos hermanos, qué hermoso sería que cada familia pudiera decir: en esta casa todo con Dios, nada sin Dios. Antes de decidir, oramos. Antes de desesperarnos, confiamos. Antes de guardar rencor, buscamos perdonar. Antes de rendirnos, escuchamos la palabra. Antes de empezar el día, lo ponemos en manos del Señor. Antes de dormir, agradecemos. No significa que la casa será perfecta, significa que tendrá centro, y una casa con centro puede atravesar muchas pruebas sin perder el camino.
También nuestras decisiones deben pasar por Jerusalén. No decidas lejos de Dios, no empieces un proyecto lejos de Dios, no entres en una relación lejos de Dios, no cambies de camino lejos de Dios, no respondas desde la ira lejos de Dios. No firmes, no prometas, no te comprometas, no rompas, no te vayas, no regreses sin antes llevarlo al Señor. Todo con Dios, nada sin Dios. ¿Cuántas heridas nos ahorraríamos si antes de actuar consultáramos en oración? ¿Cuántas confusiones evitaríamos si no decidiéramos solo desde la emoción? ¿Cuántos caminos torcidos se enderezarían si Dios estuviera realmente en el centro? Y si alguien dice: Padre, yo me alejé mucho, escucha, todavía puedes volver. Mientras hay vida, hay llamado. Mientras escuchas esta palabra, hay gracia. Mientras tu corazón se inquieta, el Espíritu Santo está tocando. No digas: ya es tarde. No digas: Dios no me va a recibir. No digas: he fallado demasiado. Jerusalén no está cerrada para el que vuelve con humildad. El Señor no rechaza al corazón contrito. La iglesia no es museo de perfectos, es casa de pecadores que quieren dejarse salvar. Señor Jesús, hoy queremos volver a Jerusalén, volver al centro, volver a la oración, volver a la Eucaristía, volver a tu palabra, volver a la comunidad, volver al proyecto de salvación. Perdónanos por las veces que hemos querido vivir sin ti, decidir sin ti, trabajar sin ti, amar sin ti, sufrir sin ti, planear sin ti. Perdónanos por alejarnos poco a poco y acostumbrarnos a una vida sin fuego. Señor, graba en nuestro corazón esta frase: todo con Dios, nada sin Dios. Que sea regla de nuestra casa, regla de nuestras decisiones, regla de nuestro trabajo, regla de nuestras relaciones, regla de nuestro descanso. Que no vivamos como ruedas sueltas, sino como hijos que permanecen en la casa del Padre. Que no nos apartemos del templo, de la fe, de la comunidad, de la Eucaristía, de la esperanza. Espíritu Santo, si nos hemos alejado, tráenos de vuelta. Si nos hemos enfriado, vuelve a encendernos. Si nos hemos dispersado, reúnenos. Si hemos perdido el centro, devuélvenos a Cristo. Que nuestra vida comience en Dios, camine con Dios y termine en Dios. Queridos hermanos, no nos alejemos de Jerusalén. No nos soltemos de Dios. No dejemos que la prisa, el dolor, el materialismo, el pecado, la rutina o el orgullo nos arranquen del centro. Permanezcamos donde el Señor nos quiere bendecir. Porque cuando una vida se sostiene en Dios, puede venir la noche, puede venir la prueba, puede venir la incertidumbre, pero no se pierde. Queridos hermanos, llegamos a la última parte de esta reflexión y el Evangelio nos regala una frase que puede sostener toda una vida. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan grande, qué palabra tan necesaria, qué consuelo tan profundo para el corazón que se siente cansado, para la familia que atraviesa pruebas, para el enfermo que espera sanidad, para el padre o la madre que no sabe cómo ayudar a sus hijos, para el cristiano que quiere seguir adelante pero se siente débil. Jesús no nos deja solos. Jesús no se despide como quien abandona. Jesús asciende a los cielos, sí, pero no se desentiende de la tierra. Él reina, Él acompaña, Él sostiene, Él guía, Él permanece. La homilía nos presentaba una fórmula sencilla y poderosa: poder, obediencia y presencia. Primero Jesús dice: se me ha dado todo poder. Luego manda a sus discípulos a hacer memoria, a enseñar, a guardar lo que Él ha pedido. Y finalmente promete: yo estaré con ustedes todos los días. Ahí está el camino. Cristo tiene el poder, nosotros somos llamados a obedecer. Y en esa obediencia recibimos la certeza de su presencia. No es magia, no es superstición. No es una receta para manipular a Dios, es una lógica del Evangelio. El Señor poderoso camina con quienes se ponen en camino según su palabra.
Primero, Cristo tiene todo poder. Esto hay que repetirlo cuando el corazón tiembla. Cristo tiene poder sobre la enfermedad, sobre la oscuridad, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las heridas, sobre las historias familiares, sobre las puertas cerradas, sobre los caminos que parecen imposibles. No hay situación que sea más grande que Él. No hay problema que lo sorprenda. No hay tristeza que Él no pueda visitar. No hay familia tan rota que Él no pueda empezar a restaurar. No hay corazón tan lejos que Él no pueda llamar. No hay vida tan confundida que Él no pueda orientar. Pero muchas veces vivimos como si el poder de Dios fuera una idea bonita y no una realidad. Decimos, Dios todo lo puede, pero luego nos desesperamos como si todo dependiera de nosotros. Decimos, Cristo tiene poder, pero vivimos dominados por el miedo. Decimos, el Señor puede restaurar, pero dejamos de orar por nuestra familia. Decimos, Dios abre caminos, pero nos rendimos antes de caminar. Por eso hoy debemos volver a esta verdad. El poder no está en mis fuerzas. El poder no está en mi control. El poder no está en mi dinero, ni en mis contactos, ni en mis capacidades. El poder está en Cristo. Y si Cristo tiene todo poder, entonces no tengo derecho a vivir como si mi historia estuviera cerrada. Ahora bien, el hecho de que Cristo tenga poder no significa que yo pueda vivir en desobediencia y luego exigir su presencia como si nada. Aquí viene la segunda palabra, obediencia. Jesús tiene todo poder, pero también nos llama a guardar sus instrucciones. Nos llama a ser discípulos. Nos llama a vivir según lo que Él enseñó. Nos llama a ordenar la vida, a perdonar, a amar, a servir, a no alejarnos de Jerusalén, a mirar al cielo, a caminar con Dios. Muchas personas quieren experimentar el poder de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Quieren milagros, pero no conversión. Quieren presencia, pero no renuncia. Quieren consuelo, pero no cambio. Quieren que Dios arregle su casa, pero no quieren abrirle la puerta de sus decisiones. Y ahí debemos ser sinceros. ¿Dónde me está pidiendo obediencia el Señor? Tal vez me pide dejar una actitud, tal vez me pide reconciliarme, tal vez me pide volver a la Eucaristía, tal vez me pide ordenar mi matrimonio, tal vez me pide cuidar mejor a mis hijos, tal vez me pide dejar una relación que me aparta de Él. Tal vez me pide ser honesto en el trabajo, tal vez me pide cortar un hábito que me roba paz, tal vez me pide mirar menos al suelo y más al cielo, tal vez me pide servir donde solo he recibido, tal vez me pide dejar de ser una rueda suelta y volver al cuerpo de la iglesia. La obediencia cristiana no es perder libertad, es encontrar camino. Un hijo que obedece a un padre bueno no se empequeñece, se protege. Un discípulo que obedece al maestro no se humilla en un sentido negativo, se deja formar. Jesús no nos pide obediencia para quitarnos vida, sino para que no la desperdiciemos. La desobediencia promete libertad, pero deja cadenas. La obediencia parece costosa al principio, pero trae paz. Y muchas veces la paz que tanto buscamos está al otro lado de una obediencia que venimos aplazando. Y la tercera palabra es presencia. Yo estaré con ustedes todos los días, no algunos días, no solo en los días de fiesta, no solo cuando todo sale bien, no solo cuando nos sentimos fuertes. Todos los días, en el día claro y en el día nublado, en el día de alegría y en el día de lágrimas, en el día del milagro y en el día de espera, en el día de certeza y en el día de preguntas, todos los días, hasta el fin del mundo. Qué hermoso es saber que la presencia del Señor no depende de que yo entienda todo, no depende de que la situación esté resuelta. No depende de que todos me aprueben, no depende de que mi ánimo esté alto. El Señor está, acompaña, permanece, sostiene. Y a veces su presencia no se siente como emoción fuerte, sino como fuerza silenciosa para no rendirme. A veces no se manifiesta quitando inmediatamente el problema, sino dándome paz dentro del problema.
A veces no cambia la circunstancia en un minuto, pero cambia mi corazón para atravesarla con fe. Ahora recordemos la historia del halcón. Un rey recibió 2 pichones de halcón. Uno aprendió a volar, pero el otro permaneció quieto sobre la rama. Llamaron expertos, intentaron soluciones, pero el ave no volaba, hasta que un campesino hizo algo sencillo: cortó la rama. Y entonces el halcón descubrió que tenía alas. Qué imagen tan fuerte para nuestra vida espiritual. A veces Dios permite que se corte una rama donde nos habíamos acomodado, no para hacernos caer, sino para enseñarnos a volar. Hay ramas que parecen seguridad, pero se vuelven prisión. Una rama puede ser una comodidad, una relación, un miedo, una costumbre, un proyecto, una falsa seguridad, una dependencia, una vida espiritual tibia, una manera vieja de pensar. Mientras la rama está ahí, no usamos las alas. Mientras tenemos donde aferrarnos, no descubrimos lo que Dios puso dentro de nosotros. Entonces llega un corte, algo cambia, algo se va, algo se rompe, algo ya no sostiene como antes. Y uno se asusta: Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero tal vez el Señor responde: porque estabas llamado a volar, no a quedarte pegado a una rama. No todo corte es castigo. A veces es pedagogía divina. A veces Dios corta una rama para sacar lo mejor de nosotros. Corta una comodidad para despertar una misión. Corta una dependencia para devolvernos libertad. Corta una falsa seguridad para enseñarnos confianza. Corta una etapa para abrir otra. Corta algo que nos mantenía abajo para recordarnos que el cielo nos espera. Y sí, duele, claro que duele. El halcón quizá habría preferido seguir cómodo, pero nunca habría descubierto sus alas. Por eso, queridos hermanos, cuando Dios corte una rama, no te apresures a maldecir el proceso. Pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué alas me estás invitando a usar? ¿A qué altura me estás llamando? ¿Qué parte de mí estaba dormida? Tal vez Dios te cortó la rama de una relación para que descubrieras que tu identidad no dependía de esa persona. Tal vez cortó la rama de un plan para llevarte por un camino mejor. Tal vez cortó la rama de una comodidad para devolverte a la oración. Tal vez cortó la rama de una seguridad material para recordarte que tu verdadera casa está en el cielo. Tal vez cortó la rama de tu autosuficiencia para que descubrieras que su presencia basta. La historia del halcón también nos enseña que el cielo exige esfuerzo y disciplina. Volar no es quedarse quieto. La gracia de Dios no anula nuestra respuesta. Cristo tiene el poder, pero nosotros debemos extender las alas. Cristo promete presencia, pero nosotros debemos obedecer. Cristo prepara el cielo, pero nosotros debemos caminar hacia Él. No podemos vivir pasivos, esperando que Dios haga todo mientras nosotros no damos ningún paso. La vida cristiana requiere lucha, constancia, oración, sacramentos, conversión, servicio, disciplina interior, no para ganarnos el amor de Dios, sino para responder a ese amor. No te canses de luchar, no te canses de volver a empezar, no te canses de hacer el bien, no te canses de enseñar con la vida, no te canses de mirar al cielo, no te canses de permanecer en Jerusalén, no te canses de obedecer. El cielo es más de lo que imaginas. La presencia de Dios vale más que cualquier comodidad. El propósito del Señor vale más que cualquier rama. Y ahora, como en la homilía, cerremos los ojos del corazón y hagamos una pregunta sencilla. Señor, ¿a qué me trajiste hoy? ¿Por qué me permitiste escuchar esta palabra? ¿Qué quieres decirme? Tal vez el Señor te responde: te traje para encender tu corazón con mi palabra. Tal vez te dice: te traje para recordarte que debes hacer el bien como Jesús. Tal vez te dice: te traje porque hay personas mirando tus huellas y debes enseñar con la vida. Tal vez te dice:
Te traje porque necesitas ordenar tu vida y seguir mis instrucciones. Tal vez te dice, te traje porque se te olvidó el cielo. Tal vez te dice, te traje porque te estás alejando de Jerusalén y quiero que vuelvas. Tal vez te dice, te traje para recordarte que tengo todo poder y que estaré contigo todos los días. Señor Jesús, gracias por hablarnos al corazón. Gracias por tu poder. Gracias porque nada es imposible para ti. Gracias porque tienes poder para curar heridas, restaurar familias, levantar hijos, sanar matrimonios, abrir caminos, perdonar pecados y devolver esperanza. Pero también gracias por tus instrucciones, porque no quieres que vivamos perdidos. Danos obediencia, danos humildad, danos disciplina, danos un corazón dispuesto a hacer lo que tú pides, no solo lo que nos conviene. Señor, gracias por tu presencia, gracias porque no nos dejas solos, gracias porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque aunque cortes ramas, no nos dejas caer sin propósito, nos enseñas a volar. Gracias porque cuando quitas una falsa seguridad, nos estás invitando a confiar más. Gracias porque cuando nos llamas a mirar al cielo, no nos desprecias en la tierra, sino que nos enseñas a vivirla con sentido. Hoy nos ponemos en tus manos, manos de Padre bueno. Haz con nosotros lo que tú quieras. Corta lo que deba ser cortado, sana lo que deba ser sanado, ordena lo que deba ser ordenado. Enciende lo que esté apagado, levanta lo que esté caído. Enséñanos a obedecer, enséñanos a permanecer, enséñanos a volar hacia lo alto, y que al salir de esta palabra podamos llevar en el corazón esta certeza: Cristo tiene todo poder. Si obedecemos sus instrucciones, su presencia nos acompaña y el cielo nos espera. Amén.